Un día en el que la mirada está puesta en Berlín, en estas negociaciones de paz, y en un momento en el que Estados Unidos, en el que Donald Trump sigue insistiendo. Rusia ya dejó claro que el Donbass es suyo, dice que históricamente es su territorio, y Trump, bueno, pues parece que está apuntando en la misma dirección, sigue presionando a Ucrania para que ceda el Donbass. Cristian, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves estas negociaciones de paz en Berlín? Yo creo que van en el mismo sentido que desde el comienzo de la administración Trump, la primera llamada telefónica entre los dos mandatarios de Rusia y de Estados Unidos, y la brillante actuación de Steve Witkoff, que creo que ya lo he dicho en algunas oportunidades, se ha revelado como un magnífico negociador y un diplomático. Creo que es también un detalle no poco importante la ausencia de Marco Rubio. De Moscú, ahora en Berlín, yo creo que eso también es una señal interesante a la que tenemos que prestarle atención, y esto obviamente no hace más que plasmar la realidad en el campo de batalla, lo que es una pena que también se comentaba, tal vez después profundicemos un poco más, pero esto que dijo Zelensky, que bueno, renunciaban a la OTAN, ¿cuánto tiempo y cuánta sangre perdida por algo que desde el comienzo se sabía que era inadmisible para Rusia por motivos lógicos, motivos de seguridad, que gracias a Dios el presidente Trump entiende y contempla? Entonces creo que lo del Donbass, por supuesto, es algo que es irrenunciable para Rusia, al igual que Zaporozhye, Gerson, y esos territorios donde el ejército ruso tuvo que ingresar para preservar y salvar a la población civil de la persecución de la que ha sido víctima desde 2014, persecución por su lengua, por su cultura, por diferentes aspectos, y un intento de genocidio contra esta población por el solo hecho de ser rusófona, porque recordemos que eran ciudadanos ucranianos. Entonces esos territorios donde pisó bota Rusia y derramaron sangre para liberarla, por supuesto que sería inadmisible, no solo para el presidente Putin, sino para el mismo pueblo ruso que acompaña a su presidente en esta operación militar especial y en esta campaña que es ni más ni menos que también anticiparse y preservar la integridad del país frente a futuras agresiones por parte de la OTAN, esta expansión que tenía en mente, esa invitación que ya se había hecho, recordémoslo, en 2008, no solo a Ucrania, sino a Georgia, y creo que esto es ni más ni menos que tratar de liberar al país de esa amenaza de una vez y para siempre. Por eso el presidente Putin habla de esto de solucionar las causas profundas que llevaron y la raíz que llevó a este conflicto, y no como también mencionaba en las últimas horas, una tregua artificial. Bueno, pues Rusia, que está rechazando precisamente esta tregua artificial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue insistiendo con el Donbass. José Luis, te quiero preguntar también por esto, ¿cómo ves estas negociaciones y este plazo que ha marcado Estados Unidos, que quiere la paz antes de Navidad, que bueno, parece cada vez más complicado? Ahora es muy complicado, va tomando forma, un poco como bien ha dicho Cristian, pues ya se van amoldando, ¿no? Se van un poco centrando en varios de los temas principales, ¿no? Uno de los temas principales será esa búsqueda de que Ucrania sea ese estado tapón, ese estado neutral, y que, bueno, Rusia desde un inicio lo había avisado, o sea, un no rotundo a la expansión hacia el este de lo de la y que no iba a permitir, bueno, pues por su propia seguridad. En un segundo lugar, bueno, pues también ese fracaso que se dio de ese intento de federalización, de respeto no solo a los rusófonos, sino a las diferentes comunidades que con su propia identidad local existente dentro de Ucrania, que sufrieron, bueno, pues ese proceso de una uniformización, ¿no? Y que tendió, por tanto, bueno, a partir del
del 2014 se produjo, bueno, pues toda ese friccionamiento y ese inicio ya de guerra civil, que vamos, que es más que un inicio, ¿no? Porque antes de la guerra que estamos hablando actualmente ya hubo 14.000 muertos, un poco en todo ese proceso, que muchas veces se olvida que este conflicto tiene unas raíces profundas en el 2014, ¿no? Pero sí que van tomando un poco forma también con una perspectiva muy grande de futuro, ¿no? Estas regiones que recordemos, y solo hace falta ver un poco las hemerotecas, los mapas presidenciales, que eran las zonas, un poco los baluartes electorales del antiguo Partido de las Regiones, que quedó prohibido en el 2022, y luego sus herederos un poco de la misma línea son, bueno, pues los oblasts que la Federación Rusa pues ha integrado de una manera unilateral, y donde tiene, bueno, pues un apoyo social, se puede decir, importante, ¿no? Debido un poco a los antecedentes un poco que hablamos, ¿no? Y por eso esa cuestión muy simple, que es de paz a través de tierras, ¿no? Que es lo que cuesta al gobierno de Kiev un poco reconocer, pero que en definitiva es en parte lo que estamos hablando, pero también con unas consonancias también geoestratégicas, de recursos de importantes, que es toda la parte más industrial que quedaría del lado ruso, pero especialmente también ese intento a largo plazo. Hay que tener en cuenta que la administración Biden consiguió algo que parecía imposible, que es esa alianza estrecha entre Rusia y China. En definitiva, la política exterior estadounidense bajo la administración demócrata echó a la Federación Rusa en las manos de la República Popular China, y ahora Trump pues está intentando realizar, se puede decir, un proceso a la inversa, ¿no? Intentar favorecer un proceso de neutralidad en ese aspecto, reintegrar a la Federación Rusa un poco a ese espacio un poco de relaciones con el resto de las grandes potencias, exclusivamente aquellos que tendrían una gran importancia, con posibilidades de proyectos futuros, como es la explotación de los recursos del Ártico. Habría que ver también cómo determinan las áreas de influencias en este aspecto. La asunción de ciertas reivindicaciones rusas, ojo, puede traer pues también igual ciertas cesiones por parte de Rusia en otros ámbitos continentales, como veremos igual incluso en el caso hispanoamericano, y por tanto, bueno, pues vemos ahí que el circo, la pista del circo, que puede ser el teatro de operaciones ucraniano, puede tener una transversalidad en otro tipo de pistas circenses que estamos viendo a nivel geopolítica mundial entre Estados Unidos y Rusia, cuyo objetivo a muy largo plazo es el intentar llevarse bien con Rusia, pero a ver cómo puede, bueno, pues intentar neutralizarla con respecto a ese gran bloque que se ha formado euroasiático, y que es verdaderamente el peligro liderado por Rusia, que es lo que ve Trump para ese liderazgo, esa hegemonía que Estados Unidos tiene, que está defendiéndose con uñas y dientes en todo ello, pero que desde luego va en un proceso de descendimiento, está ralentizando su propia decadencia, ¿no? Bueno, pues un momento de tensión, un momento de negociaciones, de conversaciones con Estados Unidos, que sigue presionando a Ucrania, y con un Zelensky que empieza a ceder. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves sobre todo la situación en torno al Donbass, ¿no? Parece sobre todo el punto en el que no están de acuerdo, en el que menos están de acuerdo en estos momentos. Sí, yo creo que este movimiento con respecto a la OTAN es importante, sobre todo desde un punto de vista simbólico, porque nos refleja un cambio de hecho en la posición, más que de Ucrania, de la Unión Europea, que es en definitiva son las potencias europeas las que le están manteniendo a Ucrania en su postura, digamos, más radical, ¿no? Pero sin embargo, objetivamente tiene una importancia mucho menor de la que tuvo anteriormente, ¿no? Es decir, efectivamente el desplazamiento de la OTAN hacia el este fue un tema crucial para el agravamiento progresivo de las tensiones entre el occidente europeo, entre el occidente en general y Rusia. Pero claro, el significado que esto tiene en este momento es totalmente distinto,
porque si nosotros ya lo hemos comentado, si Rusia gana la guerra, la OTAN va a desaparecer. Y esto Rusia lo sabe. Es decir, la victoria de Rusia va a implicar inmediatamente esa renegociación del marco estratégico de seguridad en Europa. Esto es incompatible con una OTAN cuya finalidad es cercar y someter a Rusia. Por tanto, la OTAN, al menos en su configuración actual, por lo menos va a desaparecer, ¿no? Esto quiere decir que el compromiso de no pertenecer a la OTAN cara al futuro, claro, depende de qué contexto nos encontremos a partir de ahora, pero puede no significar absolutamente nada, ¿no? En realidad, lo más importante es, por un lado, los territorios, es decir, qué territorios se incorporan a la Federación Rusa, que es lo que tú me comentabas, pero más importante que esto es el futuro institucional del resto de Ucrania y ese marco de seguridad estratégico a nivel europeo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que en estas cuestiones de fondo las posiciones están todavía demasiado distantes, ¿no? Va a ser difícil que en esta ronda se termine llegando a un acuerdo, aunque ese inicio de flexibilización nos indica algo, nos indica que las potencias europeas quizás han empezado a pensar que no tienen tiempo. Es decir, estaban siguiendo durante el último año una estrategia temporal. Saben que no pueden hacer frente directamente a Rusia, no quieren bajo ningún precio aceptar la victoria rusa en Ucrania, necesitaban implicar a un Estados Unidos que con la presidencia de Trump no quiere implicarse. Entonces, su única estrategia era ya ganar tiempo. Ya olvidado también las estrategias de escalada anteriores, ¿no? Su estrategia es ganar tiempo, o ha sido ganar durante estos meses, ganar tiempo hasta que se produzca un cambio político en Estados Unidos, ya sea a partir de las elecciones del año que viene o en las nuevas elecciones presidenciales, y que a partir de ese momento sí pudieran implicar a Estados Unidos en el combate contra Rusia, ¿no? Pero claro, seguramente por la evolución de los combates en la línea del frente se están dando cuenta de que por mucho que se resistan hasta el final o que obliguen a Ucrania a resistirse hasta el final, no va a dar tiempo, y que esa derrota sea total dentro de 3 o dentro de 6 meses puede ser mucho peor que llegar a un acuerdo ahora, aunque sea una derrota que no pueden evitar, ¿no? Y yo creo que es ese cálculo de tiempo el que les está llevando a empezar a replantearse esas posiciones tan cerradas y a ceder esta cesión al menos conceptual. En cuanto a la pertenencia a la OTAN, yo creo que reflejan esto mismo. Si en este momento, ya digo, las posiciones de fondo sobre el resto de los temas son todavía demasiado distantes, incluso psicológicamente a los líderes europeos, a los líderes del establishment europeo y norteamericano, no les va a ser fácil adaptarse a lo que es realmente la situación de un día para otro. Esto es un primer paso, pero seguramente van a necesitar meses para hacerse a la realidad de lo que tienen que aceptar, y mientras tanto los avances de las tropas rusas sobre el terreno son los que les van a probablemente a visualizar esa necesidad de llegar a un acuerdo, esa, digamos, imposibilidad de jugar a prolongar la guerra, porque al final, de una forma u otra, seguramente todo se va a acabar decidiendo en un plazo de meses.